Buenos días a todos. Estamos hoy, como siempre, en miércoles, en nuestras sesiones clínicas de la Fundación Renal. Hoy tenemos de invitada a la doctora Milagros Fernández Lucas. Imagino que la mayoría la conocéis. Ella y yo nos conocemos hace muchos años ya, de residentes nos conocimos. Milagros, muchísimas gracias por estar aquí. La doctora Fernández es jefa de servicio del Hospital Ramón y Cajal desde el 2018, además es profesora asociada de la Universidad de Alcalá y hoy nos va a dar una sesión sobre hemodiálisis incremental como forma de inicio del tratamiento renal sustitutivo. Yo creo que la doctora Fernández fue un poco de las pioneras en este tema y también es como muy experta en todo el tema de acceso vascular y cómo el nefrólogo se ha incorporado con la ecografía del acceso vascular. Estoy segura que todo lo que nos va a contar va a ser, vamos, oro, así que vamos a estar muy atentos. Milagros, muchísimas gracias de verdad por contribuir a la formación de todo el equipo de la Fundación Renal y todas las personas que se van a conectar. Y nada, pues adelante, bienvenida y cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias Fabiola, David y todo el equipo de la Fundación Renal por hacerme partícipe de estas sesiones vuestras. Y bueno, pues para mí es un placer poder hablar de un tema que me apasiona y que además voy a presentar básicamente pues con la experiencia que hay en la literatura, pero la mayor parte de la presentación va a ser de experiencia propia, porque nosotros llevamos haciendo hemodiálisis incremental desde hace más de 20 años. Entonces, luego en la parte de la discusión puedo intentar ayudaros a aquellos que no lo hayáis hecho o que tengáis dudas a ponerlo en práctica. Entonces voy a compartir la presentación y me confirmáis ahora que lo podáis ver sin problema. La tengo compartida. ¿Me podéis confirmar que se vea bien? Sí, Milagros. Vale. Venga, pues entonces, bueno, pues voy a empezar. Primero, aunque yo creo que en el momento actual la mayor parte de vosotros sabéis qué es la hemodiálisis incremental. Hace 20 años, cuando empezamos a hacerlo, no todo el mundo sabía lo que era la diálisis incremental. Pero fijaros que he seleccionado esta definición que me parece bastante adecuada, que además ya queda recogido en textos como el Up to Date en la última actualización, que fue de abril del año pasado. Hay alguien que estoy oyendo, no sé si alguien está hablando. La mayoría, y que lo define, me parece bastante bien. Dice que la mayoría de los pacientes que inician diálisis tienen algún grado de función renal. En esto estaremos todos de acuerdo, que la mayoría tienen algún grado de función renal. Para pacientes con una función renal significativa, la dosis de diálisis la podemos ajustar a la función renal. Y en estos pacientes, cuando medimos la dosis de diálisis, que la medimos por KTV generalmente, el objetivo será la suma de los aclaramientos que le proporcionamos con la diálisis más los aclaramientos de sus riñones nativos. A esta forma de prescribir la diálisis es lo que llamamos diálisis incremental. Si lo queremos ver de una manera gráfica, esto podéis ver que quizá es un poquito más gráfico, donde se ve cómo podemos ir aumentando el número de sesiones a la semana en función de cómo va cayendo el filtrado glomerular. Y fijaros que esto, que es de la actualización del 2024, de las guías británicas, que ya incluyen como sistema de adecuación la diálisis incremental, quizá aquí falte un primer escalón, porque ya hay equipos que están empezando con una sesión a la semana. ¿Y esto desde cuándo podemos hacer este tipo de diálisis? Pues realmente desde hace mucho tiempo, porque uno de los padres de la diálisis, que es Koch, que ha desarrollado muchísimas fórmulas en cuanto a adecuación, ya en el año 1985 dijo que podíamos hacer 2 sesiones de diálisis a la semana si el aclaramiento renal de urea, el aclaramiento de la diuresis residual, era mayor de 2,5 mililitros minuto,
Años más tarde, las guías Kadeoki establecen este punto en 3 mililitros minuto. Bueno, yo creo que entre 2,5 y 3 mililitros minuto, que la mayoría de los pacientes que empiezan diálisis lo tienen, podemos plantearnos empezar de una manera incremental con 2 sesiones semanales. Como digo, las últimas guías que han actualizado la diálisis son las guías británicas, que han hecho una revisión el año pasado y ya reconocen los esquemas de diálisis incremental para aquellos pacientes que tengan una función renal significativa y, bueno, puntualizan que obviamente a estos pacientes les tendremos que hacer una monitorización de su función renal. Entonces, ¿cómo vamos a medir la dosis de diálisis en pacientes en hemodiálisis incremental? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que nosotros, cuando estamos cuantificando la dosis de diálisis, hay un parámetro que lo medimos con el KTV, con la dosis de diálisis que nos proporciona las sesiones de diálisis. Pero estos pacientes tienen un KTV renal, tienen un aclaramiento renal, al cual se lo tendremos que sumar a la dosis de diálisis. Es lo que llamamos el KTV o la dosis de diálisis total. Como el aclaramiento de diálisis es intermitente por las 2 o 3 sesiones de diálisis que reciba el paciente a la semana y el aclaramiento renal es continuo, no se puede hacer una suma de aclaramiento renal más de diálisis sin más, sino que existen unas fórmulas que son estas, que veis que son relativamente sencillas, para calcular la dosis de diálisis total. Si nos fijamos en los pacientes que están con 2 diálisis a la semana, ese KTV total será el KTV proporcionado por la diálisis más una constante que aquí es 9,5 por el aclaramiento residual de urea, aclaramiento medido en orina de 24 horas, dividido por V, siendo V el volumen de distribución de la urea o el agua corporal total, que ya sabéis que se puede calcular por la fórmula de Watson, por un porcentaje del peso corporal o, si somos más exactos, medido por la bioimpedancia. Vamos a poner un ejemplo para que veáis que es fácil de calcular. Por ejemplo, vamos a suponer en un paciente que esté con las 3 sesiones semanales. Pues si le recogemos la orina de 24 horas y su aclaramiento renal de urea es de 1,5 mililitros minuto y su volumen de distribución de la urea es de 40 litros y recibe una dosis de diálisis de 1,2 en una sesión de diálisis, el KTV total de este paciente será el 1,2 de la dosis de diálisis más 5,9, que es la constante que hay que utilizar cuando estamos en 3 sesiones semanales, por 1,5 el aclaramiento renal de urea, dividido por su volumen de distribución. Y esto nos da una KTV total de 1,42. Es decir, que el paciente recibe por la diálisis 1,2 de KTV y por su aclaramiento renal de urea los 0,22 restantes. También se ha hecho, o más recientemente, se han establecido una serie de métodos para calcular la dosis de diálisis en función de la pauta de diálisis, o sea, de la frecuencia de diálisis. Porque, bueno, antes era como más estándar las 3 sesiones fijas, pero ahora sabemos que tenemos pacientes que están con 2 sesiones o una sesión incluso, o pacientes que están con más sesiones, con una diálisis más frecuente. Los dos métodos que se utilizan con más frecuencia son estos, lo que llamamos el aclaramiento renal equivalente y el KTV estándar. Y os lo voy a explicar lo más sencillo que puedo, pues para que entendáis, ¿no?, cuando leáis este tipo de dosis de diálisis en función de la frecuencia. ¿Qué es el aclaramiento renal equivalente? Esto ya lo describió hace tiempo Casino y López, que son unos nefrólogos que trabajan mucho en adecuación. Entonces dicen, bueno, nosotros cuando damos dosis de diálisis hablamos de KTV, pero es como intentar transformar el KTV, que es la dosis de diálisis, en lo que entendemos mejor los nefrólogos, que son aclaramientos renales, ¿vale? Entonces ellos establecen esta fórmula y dicen, bueno, pues si el KTV equilibrado, teniendo en cuenta el rebote de diálisis, vamos a poner que queremos que sea, por ejemplo, las guías Docking dicen que el KTV adecuado para un paciente que se dializa 3 veces en semana debe ser de 1. Pues, ¿qué aclaramiento renal equivalente le correspondería?
Pues ellos dicen, bueno, pues multiplicamos 10 por este KTV y le sumamos 1 para que sea una dosis un poquito mayor. Es decir, si mi objetivo de KTV equilibrado es 1, correspondería a 11 mililitros minuto de aclaramiento renal equivalente. Las guías españolas dicen que debemos alcanzar al menos una dosis de diálisis, un KTV de 1.1. Correspondería a 12 mililitros minuto. Es decir, si nos pensamos que el KTV equilibrado, dependiendo de las distintas guías, está entre 1 y 1.2, el aclaramiento renal equivalente sería entre 11 y 13 mililitros minuto. Fijaros que nosotros, cuando un paciente la tenemos alrededor de 10, 12 mililitros minuto, ya es cuando estamos pensando en iniciar la diálisis. Entonces, la dosis de diálisis que les estamos proporcionando a nuestros pacientes equivale aproximadamente a los 11 o 12 mililitros minuto de aclaramiento renal. Y estos autores hicieron un nomograma para facilitarnos la dosis que tenía que tener un paciente. Entonces ellos dicen, si el aclaramiento renal equivalente debe ser mínimo 11 mililitros minuto, un paciente que se vaya a dializar 2 sesiones a la semana deberá tener un KTV equilibrado por sesión de aproximadamente 1.6 o mayor. Entonces este es el punto que os tenéis que quedar. Es decir, el paciente que se dializa 3 sesiones a la semana debe alcanzar por encima de 1 de KTV equilibrado. El que se dializa 2 deberá alcanzar por encima de 1.6. Quedaros con esta idea, ¿vale? El KTV mínimo que le debemos proporcionar en la sesión de diálisis para que esté correctamente dializado. Claro, si tenemos un paciente que se dializa 5 días, por ejemplo, en hemodiálisis diaria, pues si trazáis, veis por aquí, para llegar aquí, con que alcance 0,6 de KTV será suficiente. No hace falta que alcance el que se dializa 6 veces 1 de KTV en la sesión de diálisis. Esto si lo queremos ver con el aclaramiento renal equivalente. Más recientemente estos autores añaden un tema más y es que dicen, bueno, eso está muy bien, pero des en cuenta que el aclaramiento del riñón es mucho más eficaz que el aclaramiento de la diálisis. Y entonces al nomograma este que hacían antes le ponen aquí el aclaramiento renal que tiene el paciente. Veis que la mayoría de los pacientes que están entre un aclaramiento renal de 2 y 3 en su volumen de diuresis, el KTV que tienen que alcanzar equilibrado es por encima 1.6 o por encima de 1.6. O sea que viene a ser lo mismo. Un paciente que tenga un aclaramiento más alto, por ejemplo de 5 mililitros minuto, pues fijaros que el aclaramiento que tiene que alcanzar, aunque se dialice 2 veces por semana, es de 1.2. Y así podríamos establecer cuál es la dosis de diálisis que necesitan estos pacientes en función de su aclaramiento residual. La otra forma que hay de medir esto es con lo que se llama el KTV estándar. El KTV estándar se utiliza realmente más para pautas frecuentes, para pautas pues, de 4, 5, 6 sesiones, pauta diaria se utiliza, pero también lo podríamos utilizar. ¿Qué dice el KTV estándar? Aquí lo que habla es de una dosis semanal, porque intentan dar, a semejanza de la diálisis peritoneal, como si fuera un aclaramiento continuo. Entonces, dicen que para un paciente que se dialice 3 veces en semana, con un KTV que alcance de 1.2, su KTV semanal estándar debe ser de 2.1, por encima de 2. De la misma manera, nos podríamos calcular si esta paciente dializándose 2, pues tendríamos que sumarle a el aclaramiento de diálisis su aclaramiento renal. Como os lo pongo aquí en este ejemplo. ¿Cómo calculamos el KTV renal a partir del aclaramiento de urea? Antes os he dicho, a partir del KTV de diálisis, ¿cuál es el aclaramiento renal equivalente? El punto es, si un paciente tiene 1.2 de dosis de diálisis, su aclaramiento renal equivalente sería un punto más, o sea, en vez de 12 mililitros minuto, 13 mililitros minuto. Ahora vamos a calcular al revés. A partir del aclaramiento de urea, ¿qué KTV renal semanal tiene este paciente? Entonces, supongamos que el paciente tiene 2,45 mililitros minuto.
Si eso lo multiplicáis por 10.080, que son los minutos que hay en una semana, el CATE que le proporciona a este paciente su diuresis residual es de 24.696, que son 24,69 litros. Si lo dividimos por su volumen corporal total o volumen de distribución de la urea, nos sale 0,76. Es decir, que un paciente que tiene este aclaramiento renal de urea tendría un KTV renal semanal de 0,76. Cada uno en las unidades, yo no sé exactamente qué programa tenéis vosotros de diálisis, os pongo aquí un ejemplo, nosotros actualmente tenemos el Nefrolink. Entonces, para que veáis un caso clínico, es una paciente que entró en hemodiálisis en abril del año pasado, en pauta incremental, con 2 sesiones a la semana. La analítica de control, veis que tiene una creatinina de 6, una urea 196, sodio y potasio bien, CO2 bien, calcio y fósforo bien y una hemoglobina dentro del rango. Esta paciente orina 2.500 mililitros al día y la eliminación de urea en orina es de 400 miligramos de decilitro con un aclaramiento residual de urea de 3,6 mililitros minuto. Está bien controlada, con una dosis, la ganancia interdiálisis es baja, entre 1 y 1,5 litros, una dosis relativamente baja de eritropoyetina, solo necesita un fármaco para controlar la tensión y está con un quelante con 2 comprimidos al día. Entonces, metiendo estos datos en nuestro programa del Nefrolink, que nos calcula la cinética de la urea, bueno, pues si os fijáis aquí, veis que si nos vamos a la dosis de diálisis monocompartimental, es decir, la que no tiene en cuenta el rebote de la urea o la que tiene en cuenta el rebote de la urea, veis que su KTV de diálisis es 1,92. Si le sumamos, que automáticamente aquí nos calcula el KTV residual, si le sumamos el 0,629, que es el KTV de su función renal, esta paciente tiene 2,55 de KTV total. Es decir, está muy por encima de las recomendaciones que nos darían las guías en cuanto a su dosis de diálisis y dializándose perfectamente 2 veces por semana. Como luego ya os explicaré, nosotros mantenemos los 2 veces por semana hasta que el aclaramiento de urea cae por debajo de 2,5. Entonces, ¿qué importancia tiene esto de la diálisis incremental? Bueno, vamos a ir viendo una serie de ventajas que se le atribuyen a la diálisis incremental. En primer lugar, quiero hacer referencia a la importancia que tiene conservar la diuresis residual en los pacientes en diálisis. En este trabajo se analiza cuál es el riesgo de mortalidad en función del aclaramiento renal de urea al año de haber comenzado la diálisis. Considerando que el riesgo es 1, el basal, en aquellos que tienen entre 3 y 6 mililitros minuto, fijaros que a medida que va disminuyendo el aclaramiento de urea, el riesgo relativo de mortalidad va a aumentar. Y ya en los que tienen menos de 1,5 es los que se estimaría un riesgo más alto. Por tanto, conservar la función renal en nuestros pacientes tiene un impacto positivo en la supervivencia. A lo largo de estos últimos años, la diálisis incremental ha adquirido un mayor protagonismo, es decir, se ha ido presentando evidencia de las ventajas que puede tener empezar de esta manera y conservar la función renal. Este es un metaanálisis publicado recientemente que aquí en esta tabla recoge los estudios que encuentran un efecto beneficioso en el mantenimiento de la función renal residual. Veis que la mayoría de los estudios son observacionales y en todos esos estudios, los que lo reportan, encontramos un efecto beneficioso de la función renal residual cuando se empieza de manera incremental. Este es un trabajo que ya publicamos nosotros hace unos años, donde observamos, en azul es cómo va evolucionando la caída del filtrado renal a lo largo del tiempo después de haber empezado la diálisis y veis cómo la caída a lo largo de la diálisis, pues fijaros que hasta 24 meses después de haber empezado la diálisis se observa que hay una caída progresiva del filtrado glomerular, pero esta caída es significativamente menor que los pacientes que empiezan con 3 sesiones semanales. Fijaros que en los primeros 6 meses de diálisis, como la pendiente de caída
de los pacientes que empezaron con 3 era significativamente mayor que los que empezaron con 2. Y cuando analizamos el porcentaje de pacientes anúricos, aquellos que tienen una diuresis por debajo de 100 mililitros en 24 horas, pues también pudimos ver cómo este porcentaje de pacientes anúricos ya a los 6 meses, a los 12, a los 18, era significativamente mayor en los pacientes que empezaron con la pauta convencional. Este trabajo nos pareció muy importante, que hicimos también nosotros, porque quisimos comparar la evolución de la función renal residual en los pacientes de hemodiálisis con respecto a los que empezaban en peritoneal. Sabéis que clásicamente se ha dicho que la diálisis peritoneal, al ser una técnica continua, preserva mejor la función renal residual. Entonces, aquí tenéis los que empezaron peritoneal, los que empezaron incremental y convencional. Y pudimos ver cómo la caída del filtrado en los pacientes de incremental era muy parecida a la de los pacientes en diálisis peritoneal. Y si decimos que la pauta menos frecuente preserva mejor la función renal, ¿qué pasa con las pautas más frecuentes? Bueno, pues este es un trabajo publicado. Estoy oyendo, no sé si alguien ha conectado su micrófono. Bueno, ¿qué ocurre con las pautas más frecuentes? Fijaros que este es un ensayo clínico de nada menos que Daugirdas, que observó qué ocurría con las pautas frecuentes respecto al conservar la función renal residual. Entonces, veis que inicialmente pues el porcentaje de pacientes que conservan función renal era igual en los convencional con pauta frecuente, y ya a los 4 meses de empezada la diálisis, el porcentaje de pacientes anúricos fue significativamente mayor en los de pauta frecuente, igual que a los 12 meses. Es decir, que parece que unas pautas más frecuentes de diálisis tienen un efecto deleterio sobre la función renal residual. ¿Qué otros beneficios se han descrito de la diálisis incremental? Pues fijaros, se han descrito que hay un mejor control de la anemia, una menor concentración de medianas moléculas, mejor control del volumen, del estado nutricional. En parte, todo esto son beneficios de lo que llamamos subrogados, es decir, beneficios presumiblemente asociados a poder mantener la función renal residual. Mirar en estos datos en que los pacientes que están con hemodiálisis incremental en rojo mantienen unas cifras de hemoglobina similar a los de la sauropauta, pero la dosis de eritropoyetina en los pacientes que están 2 sesiones a la semana, fijaros que es significativamente más baja que los que están en 3 sesiones semanales. Es decir, que nosotros sí que hemos observado que estos pacientes necesitan menos dosis de eritropoyetina. Probablemente creemos que está en relación con la conservación de la función renal y de la síntesis endógena por los riñones nativos. ¿Qué ocurre con la eliminación de medianas moléculas como la beta-2? Bueno, pues ya sabéis que las medianas moléculas se eliminan con la dosis de diálisis y se eliminan con la alta permeabilidad y el transporte convectivo, pero el mejor método para poder seguir eliminando medianas moléculas y sobre todo moléculas ligadas a proteínas que las podemos eliminar con dificultad en la diálisis, es manteniendo la función renal. Entonces aquí veis también cómo la beta-2 como marcador de mediana molécula es más baja en los pacientes en diálisis incremental. Podríais preguntaros, si hay autores que se preguntan si estos pacientes al dializarse con menos frecuencia pues tienen un mayor sobrepeso o están peor controlados sus cifras de tensión arterial. Nosotros lo hemos evaluado y veis que la ganancia de peso interdiálisis no hay diferencia entre un grupo y otro. La tensión arterial sistólica tampoco hay diferencia, así como la diastólica. Y estos pacientes, el porcentaje de pacientes que están con fármacos hipotensores tampoco es significativamente mayor que los que están en la pauta convencional. Y cuando les hacemos un estudio más fino de su estado de hidratación utilizando la bioimpedancia, bueno, pues veis que el OH, el incremento, o sea, el OH prediálisis tampoco es significativamente mayor. El agua corporal total que tienen estos pacientes sí es mayor,
pero no a expensas del agua extracelular, que indicaría un estado de mayor hiperhidratación, sino porque estos pacientes tienen mayor agua intracelular que se relaciona con un mejor estado nutricional. ¿Qué ocurre con las tasas crudas de hospitalización, de eventos cardiovasculares, de mortalidad? Bueno, existen, como digo, prácticamente no hay año que no salga una revisión sistemática de la hemodiálisis incremental. He cogido esta que es la más reciente que se ha publicado. Entonces, fijaros que aquí incluyen 36 estudios, más de 130.000 pacientes. ¿Qué observan en todos estos estudios? Que hay una disminución del riesgo de perder la función renal residual significativa, con una reducción de riesgo, fijaros, del 70%. En cuanto a tasa de hospitalización, también estos pacientes tienen una menor tasa de hospitalización. ¿Qué ocurre con los eventos cardiovasculares? Cuando se analizan globalmente, se observa que también hay menor número de eventos cardiovasculares, aunque globalmente no es significativo. Pero cuando cogemos los pacientes que realmente pueden estar en esta pauta, que son los que tienen un aclaramiento, una función renal residual por encima de 2 mililitros minuto, o que orinan más de 500 mililitros al día, el riesgo de eventos cardiovasculares también disminuyó. Y lo mismo ocurre con la mortalidad. En este grupo de pacientes seleccionados para poder estar en pauta incremental, su riesgo de mortalidad también se redujo a la mitad. No se encontraron diferencias en cuanto al desarrollo de episodios de hiperpotasemia o de sobrecarga de volumen. Por tanto, se puede concluir en este ensayo, en este metaanálisis de tantísimos pacientes incluidos, que la pauta incremental es una pauta segura para los pacientes de hemodiálisis. Un aspecto importante también es la calidad de vida. En este aspecto hay menos estudios que analicen este aspecto. Este es uno de los pocos que analiza la calidad de vida en los pacientes con diálisis incremental, que encuentran que hay una mejor calidad, en los pacientes refieren una mejor calidad de vida en cuanto a la carga de la enfermedad, el poder trabajar o otros aspectos como su vida social. Nosotros tenemos este programa pues ya desde hace 20 años, más de 20 años. ¿Y quién incluimos aquí? Pues a los pacientes cuando van a empezar diálisis, que en orina de 24 horas tengan un aclaramiento residual de urea de más de 2,5 mililitros minuto. Entonces, ¿cómo les monitorizamos? Si es así, estos pacientes empiezan con una pauta de 2 sesiones a la semana, les ponemos 4 horas de diálisis y les mantenemos a todos, a los que están en incremental y a los que no están, les mantenemos con el diurético, 80 miligramos al día, 2 comprimidos de Segurin. Mantenemos la monitorización haciendo control de la función renal cada 2 meses con orina de 24 horas. Recogen la orina del día previo a la diálisis. Si se dializan los lunes, recogen la orina de 24 horas del domingo. Los que se dializan los martes, la orina de los lunes. La dosis de diálisis que tenemos para que alcancen en diálisis, nos guiamos por la fórmula del KTV equilibrado, teniendo en cuenta el rebote de la urea de Douglas, que sea mayor de 1,6, que viene a representar lo que hemos explicado antes, un aclaramiento renal equivalente de 12 mililitros minuto. Y, bueno, pues que sean pacientes que están estables clínicamente y que no haya ningún hallazgo que nos haga pensar que tenemos que aumentar la frecuencia de diálisis. A modo de ejemplo, cuando hemos ido haciendo cortes en pacientes prevalentes, pues, o sea, pacientes incidentes, perdón, entre los que empiezan con 2 y 3, no hay una diferencia de edad, tampoco diferencia de sexo, la comorbilidad, estos pacientes no son de menor comorbilidad que el resto, no hay más pacientes diabéticos, o sea, no en un grupo que en otro. Tampoco hay diferencias significativas en que vengan del prediálisis o de ERCA o del trasplante, y sí que observamos que hay más pacientes que inician de manera programada, es decir, los pacientes, bueno, pues que
inician de manera programada generalmente conservan mejor su función renal que pacientes que de manera abrupta tienen que empezar la diálisis. Y sí que observamos que estos pacientes, si medimos por la tasa de filtrado glomerular, tenían un filtrado significativamente más alto que los que empiezan con 3, pero bueno, un filtrado de 6,57 que, como veis, es un filtrado bastante normal para empezar diálisis. Es decir, no estamos metiendo a los pacientes con filtrados altos. Cuando analizamos la curva de supervivencia renal, veis cómo los pacientes que empiezan con 2, su supervivencia renal es significativamente mayor que la de los pacientes que empiezan con 3 sesiones. Y estamos hablando hasta 24 meses después de empezada la diálisis, donde conservan función renal, veis aquí, hasta un 60% de nuestros pacientes comparados con menos del 20% de los que empezaron con 2 sesiones. El análisis multivariante demostró que lo que condiciona un mayor riesgo para perder la función renal residual fue el comenzar con 3 sesiones de hemodiálisis. Y la probabilidad de supervivencia, pues veis que no hay diferencias en cuanto a la mortalidad entre los que comenzaron 2 sesiones y 3 sesiones. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Bueno, pues lógicamente, si veis aquí, el 50% al corte que se hizo en este momento, la evolución natural de estos pacientes es que tras generalmente entre 10-12 meses después de empezada la diálisis, van perdiendo función renal, les cae el aclaramiento de urea por debajo de 2,5 y pasan a 3 sesiones semanales. Pero fijaros que prácticamente un 25%, es decir, un cuarto de nuestros pacientes se trasplantaron y nunca necesitaron pasar a 3 sesiones, siempre estuvieron con 2 sesiones. El 11% fallece, no tiene nada que ver con la pauta de diálisis. Aquellos pacientes que pasan a diálisis peritoneal, todos conservaban su función renal residual y, bueno, pues el resto, pues, no, pues, algunos, un pequeño porcentaje, recuperó la función renal, pacientes que salen de diálisis. Como comento, la mediana de tiempo en 2 sesiones es de 10 meses en nuestros datos, pero no, hasta un 25% están más de un año y un porcentaje pequeño, pero no desdeñable, pueden estar hasta más de 2 meses con esta pauta incremental. Un aspecto que ha sido muy poco evaluado es qué ocurre con el acceso vascular en la diálisis incremental, y lo digo porque lo he revisado bien. De hecho, acabamos de publicar nosotros este artículo, que lo publicamos el año pasado, de nuestra experiencia, porque bueno, sí que hay experiencia que las pautas de diálisis más frecuentes, por aquello de funcionar más el acceso vascular, podía tener un efecto deleterio sobre el acceso vascular con mayor número de complicaciones. Con ese mismo razonamiento quisimos ver si una pauta menos frecuente se asociaba con menor número de complicaciones. En este trabajo que hemos publicado de nuestra serie incremental, con 220 pacientes incluidos, y con un seguimiento bastante largo, de 27 meses en los que estaban con 2 sesiones semanales y de 30 meses en los que estaban con 3, no observamos diferencias en cuanto al número de complicaciones del acceso, en cuanto a la supervivencia de la fístula o en cuanto al número de procedimientos que tuvimos que realizar para mantener el acceso vascular. Recientemente, a raíz de nuestra publicación, que está aquí, se ha hecho una revisión de qué trabajos analizan este problema. Fijaros que hay muy poquita evidencia, solamente hay 9 trabajos que evalúan qué ocurre con el acceso vascular en hemodiálisis incremental. La mayoría no encuentran diferencias como nosotros y solo hay un trabajo, que este es el de aquí, de un trabajo hecho en China, en Singapur, donde sí que parece que encuentran ventaja de la hemodiálisis incremental en cuanto al acceso vascular. Este trabajo, hay que decir que incluyen pacientes que empiezan tanto con 1 día como 2 días a la semana, pero no queda especificado cuántos pacientes lo hacen con 1 o con 2 días a la semana. Con nuestra experiencia podemos decir que prácticamente el 70% de los pacientes que empiezan diálisis lo hacen de manera incremental y siempre tenemos alrededor de un 20% de pacientes o 25% que están en esta pauta.
En el momento actual hay bastantes ensayos clínicos en marcha para analizar ventajas ya con un grado de evidencia de ensayo clínico, la mayoría empezando con 2 sesiones a la semana, pero también hay ensayos clínicos que empiezan con una sesión a la semana. Y ya, la última diapositiva es que la hemodiálisis incremental, ya ha quedado claro que es una forma de programar la diálisis de forma progresiva, considerando la función renal, que los estudios observacionales han mostrado todos que preserva mejor la función renal, asociado con una menor tasa de hospitalización y igual supervivencia, que la prescripción de esta técnica conlleva el medir la función renal regularmente, pues para saber cuándo estos pacientes necesitan aumentar la dosis de diálisis, y que yo creo que ya nadie puede tener duda que hay suficiente evidencia que demuestra que es una técnica segura que facilita sin duda la adaptación del tratamiento a la hemodiálisis, que probablemente mejora la calidad de vida. Y recientemente he leído un editorial sobre este tema que me parece una frase bastante adecuada, que dice que el tener una sesión menos a la semana probablemente es de poca relevancia para los médicos, pero de un gran impacto en los pacientes. Dejo de compartir la pantalla ahora. Bueno, creo que ha sido... No, Milagros, termina, dime. No, nada, era eso de los mensajes finales y bueno, pues nada, estoy a vuestra disposición ahora. Yo creo que hemos terminado bien para que ahora tengamos 10 o 15 minutos de dudas, comentarios, preguntas, lo que queráis. Nada, perfecto. Creo que has hecho una exposición muy progresiva para entender perfectamente pues de dónde viene este pensamiento inicial cuando a lo mejor vosotros empezáis a plantearos esta posibilidad, porque de repente es a alguien que se le ocurre, ¿no? De empezar de una manera diferente a lo estandarizado, ¿no? Y que poco a poco se ha ido creando evidencia. Mientras vemos si alguien levanta la mano, yo te quería preguntar, ¿todavía existen detractores de esta técnica? Quiero decir que, porque yo recuerdo en la SEN hace años que hubo la típica controversia, diálisis incremental sí, diálisis incremental no, bueno, este tipo de cosas. Como tú dices, parece que ya empieza a haber una evidencia bastante sólida cuando se hacen las cosas como medidas bien, con protocolo, ¿no? Y que ahora incluso hay ensayos clínicos. Pero tú que estás en esto constantemente y tal, los detractores, ¿qué dicen? ¿O en qué se apoyan todavía a lo mejor para decir que no les parece que esta sea una técnica adecuada de diálisis para nuestros pacientes? Bueno, yo creo que cada vez hay menos, o sea, detractores en el sentido de que, bueno, pues que cada vez, yo creo que aparte de la evidencia, que no, es que no he encontrado ningún trabajo donde diga que sea perjudicial o que haya más mortalidad o más complicaciones. Entonces, yo creo que cada vez más está más extendida. Tímidamente ya las distintas unidades van introduciendo a pacientes, empezando así con 2 sesiones a la semana, incluso con una sesión a la semana, algunos equipos, y luego pues hay gente detractora, sí, algunos habrá todavía que consideran que el paciente incidente tienen que ponerle 3 días a la semana, 4 horas y dejarles anúricos en poco tiempo, pero sinceramente creo que con la evidencia actual a mí me parece que ahora mismo hacer eso es, no voy a decir mala práctica porque se lleva haciendo mucho tiempo, pero que no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo que cada vez más, yo por lo que veo, pues cuando en las jornadas o cuando se habla pues en los cursos de residentes o cuando doy la clase en el máster de hemodiálisis, la mayor parte de ya los nefrólogos tienen pacientes en hemodiálisis incremental. Sí, yo creo que poco a poco se está venciendo esa barrera claramente. Por aquí tenemos a Neidú, que quiere hacerte una pregunta. Es nuestra coordinadora del centro de Segovia. Neidú, cuando quieras abres el micrófono y haces la pregunta. Neidú. Hola, ¿me escuchas? Hola.
Sí, 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 ¿Cómo, sí, ahí. cómo está, doctora? Brillante, brillante exposición. muchas Yo gracias. tengo, tengo una duda. En pacientes que son pacientes mayores de 80 años, que tengan por lo menos una función renal residual en de 1 litro en 24 horas y me traiga y con 3 sesiones de hemodiálisis a la semana y me traiga una ganancia entre 2 kilos, 2,5 kilos, ¿cómo calculo ese día la ultrafiltración que debo darle al paciente para no restar su función renal residual y no restar en otras cosas su clínica, pues su condición clínica? Bueno, estoy entendiendo que es un paciente que orina 1 litro, ¿no? En Sí. 24 horas. Ujú. No sé si le hemos calculado o no el aclaramiento residual de este paciente, porque eso convendría que lo conocieras también, Sí. en esa orina de 24 horas qué aclaramiento renal de urea tiene, pero bueno, supongamos que es un Ujú. paciente que tiene un aclaramiento de urea por debajo de 2,5, pero que Sí. orina. Bueno, pues lo mejor, hombre, si tienes la posibilidad de calcularle su peso seco o su peso con bioimpedancia, pues muy Ujú. bien. Es decir, este enfermo, si está estable, no tiene síntomas de sobrecarga, no está hipertenso, pues ultrafíltrale lo menos posible para que el enfermo esté clínicamente estable. Porque no le vaya subiendo el peso de golpe, pero si le va subiendo el peso medio kilo y el paciente está estable y no se ahoga, pues eso le va a ayudar a preservar su función renal. Y si le podemos hacer una bioimpedancia para ver cuál es el sobrepeso que trae, imagínate que te trae por bioimpedancia 2 litros, pero el paciente está bien, intenta subirle el peso medio litro y a ver Ok. si orina un poco más. Y luego mantenerle el diurético, muy importante, Sí. mantenerle el diurético, porque esto es que 1 litro en un paciente que orina y que un señor así mayor le va a flexibilizar mucho la dieta, el que no traiga peso. Y luego, si tiene un aclaramiento de más de 2,5, pues yo me pensaría si incluso un paciente de 80 años le pasaría una pauta de 2, porque Claro. también probablemente esté bien y le va a mejorar mucho su calidad de vida. Vale. Muchísimas gracias, de verdad. David Hernán, tienes la mano levantada adelante. Sí, bueno, no se me ve porque la cámara del portátil no se me ve, pero bueno. Fenomenal, Milagros, o sea, una estupenda presentación. Yo creo que has despejado bastante dudas. Yo me quedo con una a nivel de un poco de, que voy a mirando la pela, de costes y sobre todo de gestión. A nivel de, por ejemplo, pacientes que empiecen con una sesión o que ya vayan con dos, o sea, no hay ningún problema en que tenga que venir, imagínate, uno martes y sábado y otro vaya los jueves, o los lunes y viernes y el otro los miércoles. O sea, en ese sentido no pasa nada por si están orinando, pero creo que es importante de cara a no ocupar todos los huecos de una unidad. ¿Cómo lo ves ese tema? A ver, o sea, por ejemplo, nosotros si más tarde hemos empezado con algunos pacientes con una sesión. El criterio de la gente de los equipos que están empezando con una sesión es igual que nosotros empezamos 2 y tienen más de 2,5 de aclaramiento de urea, los que empiezan con una es de más de 4, ¿vale? De aclaramiento de urea. Entonces, nosotros algunos que hemos metido, lo que utilizamos son los miércoles y los jueves, que son los días donde los que están en 2 no están viniendo, ¿vale? Los que vienen 2, pues aquí cada uno lo tiene que organizar según, por ejemplo, en un centro de diálisis que no tenéis agudos, pues tenéis que organizarlo así como tú dices. Nosotros aquí muchas veces el miércoles y el jueves no ocupamos ese puesto con otros porque tenemos enfermos agudos o enfermos de los centros de diálisis ingresados que podemos optimizarlo. O sea que ahí yo creo que cada uno tiene que ver cómo organizar su unidad en ese aspecto. Y, hombre, siempre no estar a tope del todo para tener en cuenta que estos pacientes, a lo mejor ya cuando tú sepas que tienes ahí un paciente con 2 sesiones y que ya está muy en el límite de necesitar 3, pues tenerlo previsto esto, ¿no? Requiere más trabajo, Requiere más trabajo de organización, pero se puede hacer. Sí, y luego también costes para el sistema, no es lo mismo empezar con una sesión que empezar con 3. O sea, que también es muy bueno en ese sentido. Bueno, es que vamos a ver, es que yo esto lo he calculado, o sea, yo no he hablado nada, nosotros ya hemos hecho un ensayo clínico
que lo tengo, estamos pendientes ya de publicarlo. Entonces, en un año, solo en un año, de una cohorte de 70 pacientes que empezaron unos de 3 y otros de 2, ahorramos 3.500 sesiones de diálisis en un año, y con 70 pacientes. O sea, pues imagínate, con los centros con todos los que tenéis vosotros, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. que nosotros, yo siempre digo, nosotros somos un país rico, ¿no? Que no nos están diciendo que tengamos menos sesiones de diálisis, pero si se ha demostrado que es coste eficiente, que es bueno para los pacientes y encima se ahorran sesiones de diálisis con transporte, con residuos, con huella de carbono, en fin, todo esto que no he hablado, pues yo creo que no encuentro motivo para no hacerlo, ¿no? En los pacientes que se puedan beneficiar de ellos. Sin duda, gracias. No sé si hay alguien más por ahí. Sí, mientras alguien más se anima, quería preguntarte, Milagros, porque parece como que la diálisis incremental pues es una prescripción médica. Yo te pregunto, me imagino que tiene que estar como todo el equipo mentalizado, ¿no? Enfermería, la supervisora, es decir, es como que tenemos que visionar que es muy importante preservar la función renal de los pacientes. ¿Cómo en vuestro equipo habéis transmitido esta cultura de la diálisis incremental y cómo cuidar todo esto? Cuéntame un poco. Lo digo para, bueno, pues... Sí, bueno, nosotros, claro, esto lo tenemos como en el ADN, ¿no? O sea, llevamos tanto tiempo haciéndolo que ya, pues, esto ha calado, ¿no? Cala en los nefrólogos que estamos en la unidad, cala en los nefrólogos que no están en la unidad, ¿no? Que cuando el paciente, pues, NERCA o cuando ingresa y va a empezar diálisis, cala para que no se pierda la función renal en el seno de un ingreso, cala cuando damos de alta a estos pacientes y en el informe les ponemos que estos pacientes, si no se van a dializar aquí, son candidatos a diálisis incremental. La enfermería lo tiene bien asumido, que hay pacientes que vienen 2 y que vienen 3, los residentes lo aprenden, es decir, los enfermos lo ven también, entonces nosotros ya es que esto forma parte del día a día, ¿no? De la rutina. Por ejemplo, nosotros no tenemos, no he visto yo ese problema, pero a veces en la literatura, pues la gente un poco más retractora, tal, dicen, bueno, luego el enfermo si empieza con 2, cuando le toque pasar a 3 no va a querer. Yo en mi experiencia esto no ha ocurrido, es decir, cuando un paciente empieza diálisis se le explica que de momento va a poder así estar con esta técnica porque sus riñones tienen función renal, que progresivamente y que varía un poco, aunque de mediana son estos los 10 meses, pues hay pacientes que pierden la función renal más rápido que otros y que cuando esto ocurra va a necesitar las 3 sesiones, ¿no? Bueno, pues algún paciente incluso, pues, o sea, yo creo que ahora nosotros ha calado así, pero bueno, lo mejor os diría yo, seleccionar los pacientes con estos criterios, que digo, no tienen que ser pacientes especiales, tienen que ser pacientes que mantengan función renal y ya está. Entonces, pues ir empezando poco a poco con pacientes, con la pauta. Programarlo es bastante sencillo. Si fijaros que yo he explicado un poco la parte esa de la diálisis, que es la parte como, digamos, académica, pero en el fondo, ¿qué es? Pues pacientes que tengan orina de 24 horas con un aclaramiento de urea por encima de 2,5, que están manteniendo, y esto la mayoría tienen una diuresis, pues como ha comentado antes Neidú, bueno, de 1 litro o litro y pico, nosotros les mantenemos las 4 horas de sesión de diálisis, les ajustamos bien el peso seco, pues si con la bioimpedancia o luego ya no hace falta continuamente con la bioimpedancia, y empiezan 2 sesiones con 4 horas. Puede ser, pues eso, lunes, jueves, martes, viernes, miércoles, sábado. Y ya está, y no tenemos que hacer más. Si son enfermos que es que están bien, si es que no les pasa nada. Entonces, bueno, hacemos la recogida de orina cada 2 meses. Hombre, pues cuando estos que están en incremental, pasamos visita, pues está usted bien, se encuentra bien, veo que la tensión está bien, que no viene, que muchas veces es que esta señora que os puse antes el ejemplo,
ultrafiltración cero, no necesita, con 2,5 litros, ¿qué le vamos a ultrafiltrar? ¿No? Y está bien, y bueno, pues siempre sigue orinando lo mismo, el paciente sabe perfectamente si sigue orinando, a veces dice, parece que yo estoy orinando menos, bueno, pues si tengo duda, pues le adelanto la recogida de orina, pero sobre todo, o sea, es que no es complicado manejar esto. Coger las diuresis residuales. Vosotros entiendo que os analizan la orina en los centros de referencia, ¿no? Mandáis la analítica habitualmente. Sí. Y pues igual que nosotros hacemos con los centros de fuera. Pues, bueno, creo que quiere preguntar, quería comentar que, bueno, el equipo del Hospital del Rey ha dicho que os venía a conectar, pero que muy útil, muy interesante y muchísimas gracias. O sea que... ¿Quién dice de Fabiola que no? El equipo del Hospital del Rey. Ah. Que nos dejan ahí una notita que se tenían que desconectar ya, pero que es muy interesante y muy útil, o sea, que es lo que pretendíamos, ¿no? Que tu charla despertara un poco que la gente, los nefrólogos y los equipos se replanteen, oye, voy a revisar otra vez a mis pacientes a ver si alguno se puede beneficiar, con lo cual yo creo que hoy va a ser como un punto de que todo el mundo va a ponerse en marcha. Vale, David, ahí había una pregunta también de María Cruci o algo así que me ha parecido ver. María. Mira, a ver. María. Pues no la... Sí, es un comentario. Es un comentario que dice, buenos días, una pregunta. ¿Empezáis siempre con 2 sesiones de 4 horas o con menos tiempo y vais aumentando progresivamente? Muchas gracias. Bueno, generalmente sí que es verdad que empezamos con las 4 horas para garantizar una dosis de diálisis, pues eso, ¿no? Alrededor, por encima de 1,6. Pero también va a depender del aclaramiento residual. Es decir, por encima de 2,5 podemos empezar con dos días, pero hay gente que tiene 4 de aclaramiento. Pues no me parecería mal que le pusiéramos 3,5 horas, ver qué dosis de diálisis tiene y ya está. Es decir, que se puede empezar también con menos tiempo. Entonces, yo creo que ahora de los pacientes, por supuesto, de los pacientes incidentes, hay que vengan en el informe, tendrán un aclaramiento residual y si no, pedírselos cuando empiecen. Y de los pacientes que hayan empezado ya diálisis, pero que lleven poco y que pensemos que orinan, pues hacerle un aclaramiento residual. Y de esos, seguramente hay un porcentaje de pacientes que podrían pasar a una pauta de 2 sesiones semanales. David, ¿quieres preguntar algo más? No, nada. Perdona, soy yo, que estoy desde el perfil de David. Hola, soy Ramiro. Hola, hola, ¿qué tal? Lo utiliza todo el mundo. Vale. Ramiro, perdón. Una pregunta solo. ¿Qué se recomienda o si los datos nos dicen algo de cuándo medir la diuresis residual en un paciente, la función renal residual en un paciente que tiene 2 veces por semana? ¿En su periodo corto, la primera diálisis, o en el largo? Por ejemplo, si alguien está lunes y viernes, yo normalmente les recojo la orina y les mido la diuresis y la función renal residual de urea o de creatinina en la orina del jueves. ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo con la orina del domingo, por ejemplo? ¿Se ha establecido que hay alguna diferencia? Yo creo que no. O sea, nosotros lo hacemos, nosotros lo solemos hacer en la primera sesión de diálisis, ¿vale? Pero yo no he visto, o sea, nosotros sí lo hacemos en la primera sesión de diálisis. Yo creo que ahí lo que tienes que ver es, calcúlalo un día con la primera sesión de diálisis y otra como lo estás haciendo. Por ver sobre todo si hay mucha diferencia en la urea pre, que no creo, pero por si acaso, calcúlalo a ver si hay alguna diferencia. Hay gente, o sea, que no aquí, pero hay gente, los que son para estudios más académicos, que recogen la orina desde el final de una diálisis hasta el principio de la otra, y eso me parece que es muy engorroso para el paciente. Entonces, yo no tengo evidencia de que haya diferencia, pero yo lo que haría es que un día te lo traigan, si se dializa el lunes con el domingo y otra con el jueves, y calcúlalo, si te da mucha diferencia del aclaramiento residual de urea. Sí, alguna vez lo he hecho y varía. A ver, hay una variabilidad que depende mucho de la última sesión de diálisis, obviamente. O sea, hay alguna vez que han traído un poco más de peso, incluso ha habido que aumentarles el tiempo, ¿no? Por
puntualmente, porque del periodo largo traen más peso o menos. Sí que hay una diferencia y bueno, lo que tienes razón, debería prolongarlo más en el tiempo, o sea, hacer un control para ver si esta variabilidad. Pero diferencia en cuanto a la ganancia de peso, ¿te refieres? A ganancias de peso y también a cantidad de ureas pre. Por ejemplo, A ver, si le haces una analítica el lunes y luego tú el jueves, ¿no? Entre el lunes y jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días. No sé. Que tenemos muchos pacientes, porque mucha gente joven que trabaja todavía y que por organización del centro, como se mencionó, tenemos pautas un poco más complicadas, ¿no? Hay gente que tenemos lunes y viernes, por ejemplo, que sí que son menos días y fin de semana que coincide de viernes a lunes que de lunes a viernes. Los que están lunes y viernes, que yo los tenemos así también, o sea, nosotros no tenemos lunes y jueves. Los que están lunes y viernes, yo siempre me guío por la orina del domingo, del primer día de la semana, para hacer los cálculos del aclaramiento. A esos nos guiamos así. Ahora, lo que yo digo es que guíate siempre por el mismo. Es decir, no sé, tengo clara evidencia si es mejor el jueves que el lunes, pero siempre ya por el mismo. Establecer uno solo, eso es, sí. El mismo, porque así ya cuando haya una caída del filtrado va a ser el mismo, si no te puede haber confundir un poco. Vale, muchísimas gracias. Nada. Fabiola, está silenciada. Perdón, que estaba silenciada. Que estoy viendo que no hay más manos levantadas que quieran hacer preguntas. Yo creo que se volverán a ver tu charla para plantearse el tema de sus pacientes. Entonces, agradecerte muchísimo, de verdad, creo que es un tema muy importante en el que tenemos que realmente ponernos manos a la obra, aprender, hacerlo bien, ver cómo esto beneficia a los pacientes. Así que es un punto sabemos que en nuestros centros se está haciendo, hay indicación de diálisis incremental, pero es verdad que en unos más que en otros o según vienen del hospital. Entonces, yo creo que es algo que hay que revisar y nada, pues te agradecemos muchísimo que con este punto de partida podemos empezar a revisar como con conocimiento y con cimientos. Así que nada, esta es tu casa cuando quieras, la Fundación Renal. Si quieres, espera y luego se le digo, ¿vale? Vale, pues gracias a vosotros y nada, un placer, lo que necesitéis aquí a vuestra disposición. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, adiós, gracias. De la sesión. Gracias a todos.